Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Hola, Pastor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está el inicio de la semana? Buenas noches. Buenas noches, Pastor. Buenas noches, hermanos. Buenas Buenas. noches. Hola, buenas noches. Qué gusto verles a todos un día de lunes por la noche. Al menos no es viernes. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Voy a estar con la cámara apagada, me disculpa. Bueno, está bien, no se preocupe. Gracias. Mire, mientras pongan atención y aprendan, Sí, sí, no hay al final problema. al final yo comparto la pantalla y me aparecen como tres cuadraditos con gente, entonces nunca los veo a todos en realidad, así que cuando comparto la pantalla. Ya. Hermanito, regálenme un minutito más. Voy a hacer un trámite que me están pidiendo aquí y vengo al tiro. Le Solo un minuto. regalamos, Pastor, le Sí, regalamos. gracias por la paciencia. Ya. ¿Cómo les fue con la tarea? ¿Cómo estuvieron esas oraciones eh, que hicimos? ¿Cuál creen ustedes que fue la más difícil? ¿O estaban todas fáciles? Todo es difícil. No, pues díganme que estaban todas fáciles. Ya, pero ¿hubo alguna en particular que representó mayormente una dificultad? ¿O como para partir por eso? La primera está. El primer verbo no lo puedo encontrar. Le puse el que Ya, más se parecía. ya. Vamos a revisar entonces para eso. Entonces, compartir pantalla. Tengo que poner la clave. Ay, sí, reclamar. Y ahí. Ya. Entonces, acá estamos. La número 2, ¿cierto? Ok, entonces vamos a hacer lo que siempre hacemos, ¿no? Vamos a analizar esta oración, perdón, palabra por palabra, para que de esa manera vayamos descubriendo su significado. Tenemos el verbo no someta, no someta, ¿ya? Entonces, el problema con este verbo es que es parte de esos verbos que yo les dije que había que aprenderse de nuevo de memoria. Y de hecho está en el vocabulario que nosotros revisamos anteriormente. Miren, está aquí. No somai. ¿Ven? Ahí está. No somai es el futuro defectivo de ginosco. Por eso se traduce como, en este caso, el vocabulario, yo sabré o yo conoceré.
¿ya? Entonces, como es una raíz propia del futuro, es difícil asociarla a algún otro verbo que nosotros conocíamos, ¿ya? Entonces, esa era la dificultad, que de hecho íbamos a tener que reconocerla solo como un verbo que está solo en futuro. Entonces, ahí tenemos nosómeta. Claro, y ahí si lo separamos, entonces vamos a tener ahí que está además conjugado, ¿no? Entonces, tengo un verbo, que en este caso está en futuro, ¿cierto? Porque la raíz es futuro, que está en voz activa, no, perdón, está en voz media, pero como es defectivo, lo tengo que traducir en voz activa, ¿ya? Porque es nosómeta, es el futuro defectivo de ginosco, ¿ya? Y metá está primera plural, primera persona plural. Siendo así, siendo este un verbo futuro, que está en voz media, pero que es defectivo, y que está además en primera persona plural, ¿cómo lo traduzco? Nosotros conoceremos. Exactamente. Nosotros conoceremos, o también puede ser nosotros sabremos. ¿Ya? Entonces vamos a poner aquí arriba para que se note. Nosotros conoceremos, o podría ser también sabremos. Ok, luego tenemos una conjunción, kai. Y esta conjunción se traduce como y o como también puede ser, ¿no? Entonces tengo una conjunción. Y luego de la conjunción tengo un artículo y un agathus es es un adjetivo que por supuesto está sustantivizado, no está cumpliendo ni función predicativa ni función atributiva, porque no está acompañando a ningún otro sustantivo, es decir, no está calificando a un sustantivo, sino que está asumiendo esa función de sustantivo, ¿no? Entonces, es un adjetivo en función sustantiva. Como adjetivo, coincide con su artículo en caso, género y número. ¿Cuál es el caso? Estaríamos delante de un acusativo, género masculino, número plural. Cómo traducimos entonces este artículo y adjetivo acusativo masculino plural que viene de agathos? Los Los buenos. buenos. Exactamente, los buenos. Entonces, ponemos conjunción y, después le pongo los buenos, ¿ya? Luego, ojo con esto, miren, tengo otra conjunción, kai. ¿Ya? Entonces, ¿se acuerdan que había por ahí en el vocabulario una forma de traducir el kai cuando aparecen dos kai en la misma oración? ¿Ya? Este es una de esas veces en que aparece eso. Entonces, luego de la conjunción, yo vuelvo a tener nuevamente un artículo y nuevamente un adjetivo sustantivizado que también está en acusativo masculino plural y viene de poneros. ¿Qué significa tus poneros? ¿Cómo lo traduzco? Los malos. Exactamente. Entonces, podemos decir y los buenos y los malos. Ya. Entonces, voy a quedarme con el conoceremos y no con el sabremos. Pero acá no me queda muy bien, ¿no?
aunque está ordenado, porque tengo sujeto, verbo, complementos, está ordenado porque los dos complementos que son acusativos los tengo en el predicado, después del verbo. Nosotros conoceremos y los buenos y los malos. ¿Cómo mejoramos la traducción? Tanto a los buenos como a los malos. Perfecto. Belén, yo le voy a regalar 2 décimas para la prueba por eso. Solo Gracias, porque, profe. solo porque hoy día ando muy generoso. Lo voy a anotar, sí, porque si no después se me olvida. Deme un segundo. Exactamente. ¿Por qué? Cuando vimos en el vocabulario que habían algunas veces que el CAI tenía unas traducciones alternativas, una de ellas era que el CAI al principio puede hacer. El primero se traduzca como tanto y el segundo se traduzca como cómo. O a veces también puede ser por un lado y el segundo CAI se puede traducir como por el otro lado. ¿Ya? Entonces, Belén, décimas, segundo semestre. Belén Navarro. Más 0,2. Listo, ¿eh? Ya. Entonces, nosotros conocemos eh, tanto, era como tanto a los buenos como a los malos. Y ahí queda con mucho sentido, ¿no? Nosotros conoceremos tanto los buenos o a los buenos, porque es un complemento directo, ¿cierto? Entonces, es lo conocido, como a los malos. ¿Qué les parece? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Profesor, Realmente, no sé quién lo dijo, pero realmente no era tan fácil traducirla. profesor, pero ¿y estaría mal si uno le pone a los buenos y también a los malos? No estaría mal, Ah, estaría ya. bien. Solo que es más correcto. Sí, Tan- solo que esta expresión de tanto como la vimos en el vocabulario, entonces como que el autor tenía ganas de que la ocupáramos, ¿no? Entonces cuando alguien enseña algo, como que le dan ganas de que lo ocupen, entonces por eso lo pone así. Pero si usted le Mm, puso, nosotros conoceremos a los buenos y también a los malos, es exactamente lo mismo que decir tanto a los buenos como a los malos, ya. ¿ya? Así que si usted lo puso ahí de esa manera, está súper bien, ¿ya? Y el problema es que de repente nuestra mente empieza como a volar con esto y empezamos como a hacer, a, ¿cómo decirlo así? Traducciones absolutamente libres. Entonces ahí hay que tener un poco de cuidado. Está levantando la mano Génesis. Hola. Hola, profe. Profe, yo todavía no entiendo, capaz ya lo explicó, no sé, por qué el verbo allí empieza con gamma, ¿sí? ¿Ya? Pero en los ejercicios aparece con lambda, el inicio de la palabra. El inicio de ¿O la palabra, no? estamos Estoy hablando perdida. del verbo Sí, del primer no. verbo. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Ya. Ok, no hay problema, lo puedo volver a repetir. Esencialmente tiene que ver con que este verbo que ya destacamos acá, ¿cierto? Ese verbo es el que está acá arriba, ese, que también empieza con gamma. No sé si lo alcanzas a ver si está suficientemente dentro. Fíjate, también empieza con gamma. Entonces, por eso en el ejercicio también empieza con gamma. Profe, sí, toda la razón, estoy perdidísima. No, no se Ah, ya, ok. preocupe. Sí, Sí, me sí, imaginé sí. que estaba tal vez mirando otro verbo, por Sí, el de eso abajo. el de abajo. Ah, el verbo de abajo Lo escribí mal, del... po. Lo escribí mal Ah, y por perfecto. eso nunca lo pillé. Ya, no importa. Ya, ok. O sea, usted transcribió las oraciones y a la oración número 2 le puso Lemfeste. Todo mal, sí. Ya, pero mire, le voy a dar tiempo para que lo corrija y me mande la tarea de nuevo, ¿ya? Para que no tenga problemas con eso.
Ya, porque la segunda oración que dimos también era la número 3, ¿cierto? Esta. Lemseste. Entonces, fíjense, nuevamente acá tenemos el mismo caso del ejercicio anterior, ¿cierto? Tenemos este verbo, lemseste, que aparece en el vocabulario. Acá. ¿Cuál es? El verbo lemsomai, que es el futuro defectivo, es importante, porque si bien tiene forma de voz media, lo tenemos que traducir como voz activa, del verbo que en presente nosotros conocíamos como lambano. Entonces es yo recibiré, yo tomaré. ¿Ok? Entonces, con esa información, por eso repito, sobre todo con los futuros, al momento de revisar los verbos, muchas veces nos vamos a encontrar con la necesidad de buscarlos en el vocabulario porque no los vamos a descubrir por sí solos. Con esa información sí podemos ahora analizarlo. Entonces, yo tengo acá que además esto termina en este. De hecho, tiene la vocal variable y termina con ste. Esto es segunda persona plural. Así que tengo un verbo que está en futuro y además de estar en futuro está en voz media, pero es defectivo. Entonces, como es defectivo, lo tengo que traducir como voz activa. Y que está en la segunda persona plural, que viene del verbo lambano, que es yo tomo o yo recibo. Entonces es ustedes tomarán o ustedes recibirán. Esa sería la traducción más probable. Ustedes tomarán o puede ser también recibirán. Recibirán, ya. Luego, la siguiente palabra es un artículo con un sustantivo, ¿ya? Este artículo es un artículo neutro que por lo tanto también está acompañando a un sustantivo neutro. Sustantivo neutro. Esto está en acusativo plural. Es fácil descartar que está en nominativo, a pesar de que el acusativo y el nominativo plural del neutro son iguales. Es fácil descartarlo porque la persona del verbo está en segunda persona plural, así que claramente no se refiere a ese sustantivo. Entonces es acusativo plural. ¿Y qué significa ta ploya? Los barcos. Bien, los barcos. Ustedes tomarán o recibirán. ¿Qué es lo que recibirán? Los barcos. Puede ser las naves también. Si le puso las naves, igual sirve. Y luego tengo preposición, ¿cierto? Ek. Y después artículo con sustantivo. Entonces, para analizar la preposición, lo que hacemos siempre es ver cuál es el caso de la palabra que sigue, que en este caso testalasan están es un artículo con un sustantivo, ambos están en genitivo singular, femenino. Y ek con genitivo, ¿cómo se traduce? Desde. De o desde, ¿cierto? De o desde. Y Testalasen sería el lago Del mar. o el mar. El problema con esta frase es que tiene muchos dobles significados. Puede ser el mar o la mar, dependiendo de ya, el mar. Claro, entonces puede ser, ustedes tomarán las naves
desde el lago, o puede ser ustedes recibirán los barcos de la mar. Pueden ser cosas muy diferentes, pero se entiende, ¿no? Ahí hay que tomar una decisión y probablemente el contexto, en el caso de que una frase así aparezca en la Biblia, el contexto nos va a ayudar a entender mucho mejor cuál es el significado más preciso, ¿ya? Precisamente porque esta frase en particular tiene sustantivos que tienen más de un significado, ¿ya? Pero yo voy a elegir uno. Ustedes, en vez de verbo recibirán, tomarán. Los barcos, le voy a poner del lago. Ya, esa es mi traducción. Si usted le puso, ustedes recibirán las naves del mar, también es correcto. Porque también podría ser traducido de esa manera por las acepciones que tienen las palabras que estamos traduciendo. ¿Ya? ¿Alguna duda con esto? Yo, las frases verbales las comprimo y lo dejé como recibiréis, bien así, Reina Valera nomás, recibiréis los barcos del mar. Y arriba, igual, contraje harto de la frase verbal, lo dejé como conoceremos. O sea, ¿se No, entiende sí, la idea? sí, sí, sí. Conoceremos Le sacó tanto, le sacó el sujeto y un sujeto sí, tal. eso, sí, buenas decisiones o no. Sí, 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 puede ser, puede ser. Gracias, Pastor, gracias. Los verbos pueden ser entendidos con el sujeto tácito, no es necesario escribir de forma explícita la persona del verbo. Perfecto, gracias, Pastor. Bien. ¿Alguna otra duda? Ya, veamos la última entonces. La última era la más fácil. Esta era de libro, ¿no? Era como... Entonces, voy a regalar 2 décimas al que me escriba en el chat. El primero que me escriba en el chat el significado de esta frase. Ahí está, Priscila. Bien, dice, tú desatarás a los esclavos. Bien, Priscila, exactamente. ¿Por qué? Porque el luceis, fíjense, viene del verbo luo, que es yo desato. Ahí está la raíz. Acá está la sigma, que es la característica del futuro. Y acá está eis, que es la segunda persona singular. Entonces tú desatarás, tus dulos son los siervos o los esclavos, entonces a los esclavos. Entonces también puede ser, en vez de desatar, puede ser liberar, porque de hecho el hecho de desatar a un esclavo tiene que ver con liberarlo, ¿no? Como en el contexto bíblico. Así que también si le pusieron liberarás o soltarás, es correcto. Entonces, ¿Podría ser Priscila. desatando los esclavos? ¿Cómo? ¿Tratando los esclavos? Desatando. Mm, No. no, porque eso está en gerundio, ¿cierto? Presente, Sí. Exactamente. Desatando es lo que nosotros correcto. vamos a aprender este semestre como participio. Los participios son gerundios, son verbos que participan de la naturaleza de los sustantivos y se traducen como gerundios. Ando y ando. ¿Ya? Gracias. Pastor, yo le puse, tú desatarás los esclavos, no le puse la A. Sí, la A es para darle más claridad, pero si usted dice, tú desatarás los esclavos, se entiende, porque sigue siendo complemento directo, sigue siendo lo desatado. Ok, Así gracias. que no, no está mal. Más dos. Ya. ¿Alguna otra duda con esta? ¿No? ¿Todo bien? Solo que las dos primeras las tengo malas. Porque le puse Bueno. singular. O sea, Ah,
La ya. persona están en Las plural, puso en pero singular. el resto de la oración están en singular, por lo menos los artículos. Claro, ahí es importante mirar el paradigma, mirar la tablita, identificar bien las terminaciones. Por eso yo les hago analizar la palabra primero para que con esa información después nosotros traduzcamos. Porque es fácil caer en equivocaciones cuando uno se salta pasos, puede confundir terminaciones y confundir un singular con un plural. Y les va a pasar que después van a empezar a confundir un presente con un futuro, y eso cambia mucho el significado de las oraciones. ¿Ya? Bien, entonces, eso era la tarea, y eso es el futuro. ¿Ya? Entonces, la idea es que puedan, porque ahora ya dejamos futuro, o sea, eso fue todo sobre el futuro, ¿no? Vamos a pasar a otra materia ahora. ¿Ya? Entonces, nos corresponde ver ahora el tiempo aoristo. El tiempo aoristo. Y entonces ya vimos el presente, o sea, estuvimos viendo el presente todo el primer semestre. Vimos el presente en la voz activa, lo vimos en la voz media, en la voz pasiva, que de hecho eran lo mismo, se escribían igual. Y después llegamos al imperfecto, y el imperfecto dijimos que era un tiempo pretérito, que hablaba sobre el pasado, pero de forma continua. ¿Ah? Y ahí establecíamos la diferencia entre yo comí a yo estaba comiendo. ¿Okay? El yo comía en la práctica debería ser, ¿no? No es lo mismo decir yo comí que yo comía. Yo comía es imperfecto, yo comí, que es el futuro completo, por decirlo de alguna manera, a propósito de que comí, ese sería el tiempo aoristo. ¿Ya? Y eso es lo que vamos hoy día a aprender. Vamos a hablar sobre este tiempo pretérito que se conoce como aoristo, y lo vamos a ver también, al igual que el futuro, en la voz activa y la voz media. Fíjense que no hemos visto todavía la voz pasiva del futuro. ¿Ya? La dejamos pendiente, la vamos a ver más adelante. ¿Ya? Lo mismo va a pasar con el tiempo aoristo. Vamos a comenzar viendo primero la voz activa y después la voz media. ¿Ok? Bien. Perfecto. Muy bien, gracias por el mensaje, lo acabo de ver. Vamos al vocabulario, porque hay que aprender algunas palabritas nuevas. Tenemos, aquí ya se nos empieza como a llenar de palabras, porque lo que empieza a hacer el vocabulario es a mostrarnos el mismo verbo en los tres tiempos verbales. Miren, ejemplo, estas tres palabras. Entonces, la primera, que yo la voy a poner en amarillo, es presente. ¿Ya? Ahí dice apolúo, es un verbo compuesto. ¿Ya? Para que lo anoten ahí, pónganlo al ladito porque siempre lo ponemos. Es un verbo compuesto. Es importante que destaquemos que es compuesto porque en los verbos compuestos, los tiempos pretéritos que llevan aumento ponen el aumento entre medios, no al inicio. ¿Ya? Entonces, el primer verbo que está en amarillo es presente. ¿Ya? El segundo, que lo voy a poner de color verde, está en futuro. ¿Sí? Porque el verde es color de la esperanza, entonces uno ve el futuro con esperanza. Apoluso, fíjense, aparece con la sigma entre medio, que es la característica del futuro. Es el mismo verbo que en presente, pero con la sigma entre medio, entre la raíz y la terminación. Apoluso. ¿Ya? Y en tercer lugar, tenemos el verbo en aoristo, que lo voy a poner en azul, ¿cierto? Que es el color del hielo, ¿cierto? Porque el pasado no se puede cambiar. Entonces, estoy muy filosófico hoy día. Y fíjense lo que pasa. Lo que vemos acá es que en el
pretérito aoristo cambia la vocal de la preposición del verbo compuesto, porque ahí tiene aumento. ¿Se fijan? Tiene aumento. Y vamos a ver que ahora la señal del aoristo va a ser una sigma y una alfa. La señal va a ser sa. Si para el futuro la señal es solo sigma, para el aoristo la señal es sa. ¿Ya? Entonces, amarillo presente, verde futuro, azul o auristo. Entonces, el significado yo suelto y yo perdono, ¿en qué tiempo está? ¿A qué tiempo corresponde la traducción que está aquí? Presente. Al Presente. presente, ¿cierto? Entonces, apolúo significa yo suelto o yo perdono. Si yo digo apoluso, ahí dice yo soltaré o yo perdonaré. Pero el verbo apelusa es yo solté o yo perdoné. Ahí están las tres posibles traducciones de este verbo, porque está en presente, en futuro y en auristo. ¿Ya? Luego tengo el verbo ekeruxa. ¿Ya? Ahora, ekeruxa lo voy a poner en azul porque ya está en auristo. ¿Ya? Este verbo sí está en auristo. ¿Por qué? Fíjense, tiene el aumento al inicio, la epsilon, y entre medio aparece la K con la sigma con la alfa. Ekeruxa. Entonces este verbo significa yo prediqué o yo proclamé. Pretérito, ¿cierto? Pasado completo. Ekeruxa. Siguiente verbo. Me equivoqué de color. Siguiente verbo. Epitrefo está en presente. Este es un verbo compuesto también, para que lo pongan al ladito. Compuesto. Está compuesto de epi, que es la preposición, y de tref, que sería la raíz regular. ¿Ya? Entonces, lo tengo en epitrefo en presente. ¿Ya? Luego lo voy a tener en futuro. ¿Cómo se dice en futuro? Epistrepso, con la psi, porque está la sigma escondida ahí entre la pi y la sigma. Epistrepso. Eso significa yo volveré o yo regresaré, porque está en futuro. ¿Ok? Y en tercer lugar, tengo el verbo epestrepsa, que está en pasado, ahorita. ¿Cómo se traduce? Yo volví o yo regresé. Epestrepsa. ¿Por qué sé que está en auristo? Porque fíjense que ahí al medio está el aumento y también oculta la señal sigma con alfa aquí, en la psa. ¿Ya? Entonces ahí están los tres verbos. ¿Sí? ¿Se entiende la dinámica de cómo está estructurada el vocabulario, ¿no? Porque después sigue lo mismo. Por ejemplo, acá es lo mismo. Etoimazo está en presente. Etoimazo, este es el presente. Después tengo etoimazo solo con la sigma, no con la z. Recuerden que cambia las vocales interdentales, se omiten delante de la sigma. Y después tengo el pasado aoristo, que sería etoimasa con epsilon, o sea, perdón, con eta, porque como el verbo comienza con epsilon, cuando se le une otra epsilon, se alarga la vocal y aparece la eta. Entonces, en presente es yo preparo, etoimazo. En futuro es yo prepararé, etoimazo, con sigma.
Y en pasado sería yo preparé, etoimasa. Entonces, para hacer más corto el cuento, aquí tenemos lo mismo con yo me maravillo, yo sano, yo persuado, yo creo y yo vuelvo. Acá este de acá también es compuesto. Entonces, si voy a las traducciones, todas las que están acá como traducciones están en presente. Taumazo, yo me maravillo, yo me sorprendo. Terapeuo, yo sano, de ahí viene el concepto terapéutico. Peito, yo persuado. Pisteuo, yo creo, que viene del verbo, o sea, del sustantivo pistos. Y luego tengo el verbo upostrefo, que es compuesto porque tiene la preposición hupo. Hupostrefo, es con espíritu rudo, así que es hupostrefo, que significa yo vuelvo. ¿Ok? Todos esos verbos que yo acabo de señalar, también al lado está la manera en que se dicen en el futuro. Taumazo, yo me maravillaré. Terapeuso, yo sanaré. Peiso, yo persuadiré. Pisteuso, yo creeré. Upostrepso, yo volveré. Y también al lado aparecen en aoristo. Taumasa, yo me maravillé. Y ahí está el aumento, con la señal sa. Fíjense. Eterapeusa, claro, eterapeusa, yo sané, también tiene el aumento al inicio y la señal sa. Epeisa, también, yo persuadí, tiene el aumento al inicio y la señal sa. Episteusa, lo mismo, yo creí, tiene al principio el aumento y al final la señal sa. Y finalmente, hupestrepsa, que significa yo volví, tiene el aumento entre medio porque es un verbo compuesto. Y acá también está escondida la señal sa junto con la fi, como la fi con la sigma, como es labial, se junta con la sigma, se transforma en una psi. Entonces ahí tengo verbo en presente, en futuro y en aoristo, con el significado principalmente en presente, pero que lo puedo traducir fácilmente a los otros tiempos verbales. ¿Ya? Salvo el único verbo que aparece solo en pasado, que es este, ekeruxa, y aparece solo en pasado porque ya lo habíamos visto este verbo anteriormente. En el vocabulario anterior, de hecho, ahí aparecía el verbo queruso, que es yo proclamo, yo predico. Y también tiene otra forma, otra raíz en presente, o sea, perdón, en futuro. Ya, respecto al vocabulario, ¿alguna duda? Sí, Álvaro. Profe, el verbo yo me maravillo, ¿es voz media o no? Por el yo me. Yo me maravillo. Lo que pasa es que no es voz media, porque no es que se maraville de sí mismo. Y la voz media es cuando la acción del verbo recae sobre ti, ¿no? Es como, puede ser como, sí, yo me asombro, yo me maravillo, yo me sorprendo. ¿Cómo decir eso sin el me? ¿Hay alguna forma de decirlo? Capaz que exista. Pero no es voz media porque no es que yo me maravillo de mí mismo. O sea, Como se sorprendió, se maravilló. ¿O claro, no? pero ¿cómo lo conjugo? ¿No? Maravillóme. Yo me maravillo, tú te maravillas, él se maravilla, nosotros nos maravillamos, ustedes os maravilláis, nosotros o ellos se maravillan. Un poco esa es la lógica, ¿no?
que efectivamente el verbo está en ellos, pero no recae sobre ellos. Parece que esa es la diferencia. Ya. ¿Alguna otra duda con...? Ya, entonces, sigamos avanzando. Tómele un pantallazo si quieren para que lo guarden. Vamos con la explicación. ¿Qué es un auristo? Aunque ya lo habíamos trabajado, lo vamos a tratar de fortalecer. Nos dice el autor, el auristo, y ojo con esto, vamos a trabajar el auristo primero, y el auristo segundo después. ¿Ya? Entonces, hay dos auristos, el auristo primero y el auristo segundo. El que vamos a ver ahora es el auristo primero. ¿Ya? El auristo segundo lo vamos a ver la próxima semana, no ahora. ¿Ya? Ojo con eso, si bien existe un auristo primero y un auristo segundo, estos dos tiempos no son diferentes. Entonces, ¿por qué hay un auristo primero y por qué hay un auristo segundo? No es que, por ejemplo, un verbo lo podamos conjugar en auristo primero y en auristo segundo. No. Lo que sucede es que los verbos eligen. No sé si eligen, pero... Usted me entiende, ¿no? Entonces, como que los verbos los llamaron a una convención y les dijeron, ya, tienen que elegir su tiempo verbal en pasado y tienen que elegir entre el auristo primero y el auristo segundo. Entonces, cada verbo fue pasando adelante, eligiendo, no, yo quiero ser auristo primero. Después pasó el otro verbo y dijo, yo quiero ser auristo segundo. ¿Ya? Entonces, no es que un verbo se puede conjugar en ambos auristos, sino que el verbo se conjuga en uno de los dos. Entonces, hay un grupo de verbos que se conjugan como auristo primero y otro grupo diferente que se conjugan como auristo segundo. ¿Ya? Entonces, es la misma conjugación, solo que tiene dos formas diferentes para distintos verbos. No sé si me di a entender con Profe, pero eso. eso se da porque quizás la oración que acompaña el verbo va a determinar si es primero o segundo, ¿o no? No, no. Es la naturaleza misma del verbo. Yo como verbo, Diego Villarroel, elegí a auristo primero y no a auristo segundo. Entonces, no importa el contexto de la oración, donde yo aparezca en pretérito, voy a aparecer como auristo primero. ¿Ya? Entonces, porque está asociado a la naturaleza del verbo, ¿no? Más que a la influencia del contexto. Pero en el fondo, en las frases que veamos esos verbos, vamos a identificar ahora lo que usted nos va a explicar, que ese verbo efectivamente siempre va a ser auristo primero. Exactamente. Ah, ya, Exacto. ok. Y de hecho no es difícil identificarlos porque son radicalmente distintos. El auristo primero tiene sentido, ¿no? Porque tiene señal, en cambio el auristo segundo es como que es una palabra nueva. Entonces no va a ser tan difícil. Pero es importante hacer esta distinción, que si bien hay dos auristos, no son auristos, no son conjugaciones distintas, sino esencialmente que son dos formas que hay con distintos verbos de que el pretérito se manifieste como tal. ¿Ya? Entonces, lo segundo que nos dice el autor acá es que el auristo es como el imperfecto respecto a que se refiere al tiempo pasado. Es como lo único que tienen en común con el imperfecto es que los dos son pretéritos, ¿ya? Pero como ya explicamos anteriormente, el verbo imperfecto se refiere a una acción en el pasado que tiene continuidad, ¿cierto? Yo estaba comiendo o yo comía. En cambio, el tiempo auristo es el pasado sencillo, común, como lo conocemos, lo hemos conocido toda la vida. Yo comí. No es que yo estaba comiendo, no, yo comí. ¿Ya? Entonces nos pone un ejemplo, ¿cierto? Nos pone el ejemplo del huo. El huón es imperfecto, significa yo estaba desatando. Pero el usa, que ya sería el auristo, y si se fijan, lo que lo distingue es la señal sa, quiere decir yo desaté. Entonces, no es lo mismo decir yo estaba desatando que yo desaté. Uno es imperfecto, el otro es auristo. ¿Ok? Entonces, en el tiempo presente, esa distinción, esa diferencia no existe.
Da lo mismo si yo digo yo desato o yo estoy desatando. No, no hay diferencia. En el pretérito sí es diferente. ¿Ya? Ya lo habíamos conversado, pero lo estamos repasando. Ya, eso no. Ya. Bueno, esto es una explicación necesaria, pero que tiene más que ver un poco con la sensibilidad de cada traductor, ¿ya? Porque generalmente es el contexto el que nos va a determinar con claridad si el aoristo griego se traduce mejor como un pretérito indefinido, como es yo desaté, o si mejor como un pretérito perfecto, he desatado. ¿Ya? Entonces ahí está la diferencia. Yo desaté a yo he desatado es un pretérito igual, un pretérito, solo que el primero es indefinido y el segundo es perfecto, pero el aoristo podría traducirse de las dos formas. Podría traducirse como desaté o podría traducirse como he desatado. ¿Ya? Aquí deja la responsabilidad en ustedes. Elijan ustedes, le dice el autor. ¿Sí? Normalmente es el estudiante el que usará el pretérito indefinido hasta que el texto indique claramente que lo que hay que ocupar es un pretérito perfecto. Es decir, que queda mucho más claro si en vez de desaté le pongo he desatado. ¿Ya? Entonces, primeramente, y esa es la instrucción, ¿cierto? Lo que vamos a usar de forma más natural es el indefinido. Desaté, comí, salté, oré, jugué. Y el que vamos a ocupar excepcionalmente, si el contexto me lo pide, es el pretérito perfecto, que es he desatado, he comido, he jugado, he orado. ¿Ya? Pero ambos igualmente se traducen como aoristo. ¿Ya? Dicho eso, vamos al paradigma. Ya, muy bien, hija. Apague el micrófono, Pablo. Eso. Vamos al paradigma, para que lo incluyan. ¿Alguien me podría decir cuántos paradigmas llevamos ya? ¿Alguien los tiene como ordenados? ¿De esta clase o del...? No, desde que partimos el griego. Uf, ¿Alguien podría... eh, alguien podría contarlo? Si me dice la próxima semana, Pastor, ya vamos, no sé, 25 paradigmas. Yo creo que andamos por ahí. Es importante tenerlos, ojalá pormenorizados. Vamos a hacer nuestra típica tablita. Acá me fui muy abajo. Eso es. Y acá tenemos la diferencia. Y ahí está el singular del plural. Ya, entonces, acá tenemos nuestro paradigma del tiempo aoristo en la voz activa. Tiempo aoristo en la voz activa, siempre en el modo indicativo. ¿Ya? Si Dios quiere, a fin de semestre vamos a ver algo de subjuntivo e imperativo, pero todo lo que estamos viendo ahora es indicativo. Entonces, ¿cuál va a ser la fórmula morfológica de un tiempo aoristo? Vamos a tener siempre primero un aumento. Siempre. Todos los tiempos pretéritos llevan aumento. El imperfecto lo lleva, el aoristo lo lleva. ¿Qué vocal se usa para el aumento? La épsilon. ¿Ya? Luego viene la raíz y después de la raíz va a venir lo que vamos a llamar la señal. Y la señal va a estar compuesta de sigma con alfa, señal sa. Si en el futuro era solo la sigma, ahora es la sigma con alfa, sa. Y después de la señal sa van a venir las terminaciones personales. Entonces, esa es la fórmula morfológica. Ponerla aquí en naranjo para que se note. Aumento, raíz, señal,
terminación personal. Entonces, veamos eso en el paradigma. Fíjense, todos los verbos comienzan con el aumento, que está en amarillo. Luego en azul voy a poner la raíz, que como estamos conjugando el verbo luo, la raíz es lu. Luego en verde voy a poner la señal sa, que aparece en todas. Salvo aquí, ojo con este, que en vez de ser señal sa, lo que tenemos aquí es la señal C. Cambia la señal sa por la C. Así que ahí pongan un asterisco de que en este caso la señal sa en la tercera singular se cambia por una señal que es C. ¿Ya? Que tiene que ver principalmente con que si fuera sa, quedarían 3 verbos con la misma terminación. Y ahí sí que sería indescifrable. Belén. Profe, consulta, ¿esa es como la única excepción o hay más? Por ahora es la única. Ya. De sa a C. Cuando veamos a Auristo segundo, ahí sí que ya... En el Auristo segundo todo es una excepción. Es como una gran excepción junta. Entonces, por eso es mejor aprender bien esquemáticamente el Auristo primero, porque es el más fácil, para que después cuando pasemos a Auristo segundo y como que el griego nos dé vuelta todo lo que hemos aprendido, eh, no tengamos tantas complicaciones. Entonces, fíjense, tenemos aumento, raíz, señal y después tengo las terminaciones. Ahora, si ustedes se fijan, las terminaciones son iguales a las que ya habíamos visto en las otras, en el otro tiempo secundario que sería el indefinido. Perdón, el imperfecto, no el indefinido. Entonces, acá se supone que va una nu. Se supone que va una nu, pero usualmente el verbo la omite, por eso aparece solo la sa, como que no tuviera terminación. ¿Ya? Entonces aquí hay que poner ojo con eso, ¿no? La terminación parece estar omitida. Luego de la omisión, lo que tengo es la sigma, y después también tengo, no sé si se alcanza a ver acá abajo, no. Lo que quiero hacer es... que tengo que bajarla, ya. Bueno, por ahí, acá abajo están, después lo voy a cuadrar bien para que no se nos pierda el paradigma. Lo que quiero ver es mostrarles eso. ¿Sí? Son las mismas terminaciones del imperfecto. Nu, sigma, la tercera no tiene. Men, te, nu. O que también puede terminar como san. ¿Ya? Entonces, voy a volver para que no quede tanto de escoba. Ah, ¿sí? Entonces tengo la nu, que acá no aparece, la primera singular se omite. Luego la tercera singular tampoco tengo, la nu que aparece ahí es la nu movible, que es la que se pone delante de una palabra que empieza con consonante, o sea, con vocal o con diptongo. Y acá en plural sí es más regular, tengo men, tengo te y finalmente la nu. ¿Ya? Entonces, la ventaja de que en la primera singular el aoristo 2 activa omita la nu, es que me genera una distinción entre la primera singular y la tercera plural. Porque si yo le pusiera la nu acá, la palabra que es primera singular sería elusan, sería exactamente igual a la tercera plural, que también se escribiría elusan. ¿Ya? Entonces, la ventaja de que en la primera singular la terminación sea omitida es que me establece una clara distinción con la tercera plural. Entonces me resuelve un problema en la práctica esta omisión de la no. Ya que también tenemos que considerarla en función del cambio de señal en la tercera singular,
que tampoco tiene terminación. ¿Ya? Eso, tómenle un pantallazo ahí para que... lo dejen guardado. Ya, ese es el paradigma de la voz activa. ¿Ya? Entonces, fíjense, el material acá nos sigue diciendo. Es un tiempo secundario, por eso tiene las terminaciones iguales que el imperfecto. Acá está lo que yo les decía, lo dice el material explícitamente. Se observa que en el aoristo primero se anula la nu en la primera persona singular. No aparece. Lo que es bueno porque nos hace distinguirla de la tercera plural. Y también nos señala lo que le mencioné en la tercera singular, que antes de las desinencias personales en el tiempo aoristo se agrega el tema verbal al sufijo sa y no una vocal variable. Entonces, donde el futuro tiene so, se, el aoristo siempre tiene sa. ¿Ya? Sin embargo, esa señal sa en la tercera singular se cambia por la señal se. Y eventualmente también lleva la nu movible. Si es que la siguiente palabra empieza con vocal o diptongo. ¿Ya? Entonces ahí están las tres, o sea, principalmente las dos reglas que ya les mostré en el paradigma. Eso. ¿Alguna duda? Todo. Ya, entonces, ya son las 9:30. Queridos, tomemos 10 minutitos de descanso, solo 10 minutitos, porque una vez que volvamos quiero solo pasar la lista y después a ver el tiempo aoristo en la voz media. ¿Ya? Hoy día no vamos a alcanzar a hacer ejercicios, eh, pero quiero dejar la materia pasada para que comencemos la próxima clase ya con algunas ejercitaciones del tiempo aoristo. ¿Ya? Nos encontramos en 8 o 10 minutos, no más que eso.
Y hermanos, les voy a pedir que puedan em, responder a su nombre cuando esté pasando lista, para dejarlos presentes. Asistencia. Hoy es 25. Ya. Irina Aranda. A ver. Irina Aranda. Aquí está. Adolfo Catalán. Presente, profe. Ok, gracias. Jorge Cayupán. Presente. Gracias. Priscila Córdoba. Presente. Susi Cortés. Presente. Gracias. Génesis Escobar. Presente. Ok, gracias. Luis Escobar. Presente. Armando González. Presente. Máximo Leiva. Presente, pastor. Diego Maldonado. Presente, pastor. Miguel Manríquez. Don Miguel Ángel Manríquez. Está, ¿no? A ver. Lo veo. Ya. Karin Monsalves. Presente, pastor. Alejandro Mora. Alejandro Mora. A ver, Presente, pastor. ahí está, gracias. Felipe Navarro. Pastor, no pudo estar, le tocó dar un tema a los jóvenes. Cache. Ojalá esté usando el griego para el tema, ¿no? Ya. Lo voy a justificar solo porque está trabajando para el Señor. Belén Navarro. Ahí está. Hugo Olivos. Ahí está, mi hermano Hugo. Richard Oñate. Presente, profesor. Gracias. Don Modesto Pailladil. Presente, pastor. Gracias. José Eduardo Painemil Enríquez. Presente, maestro. David. José Miguel Sagredo. Presente, pastor. Súper. Ingrid Santibáñez. Presente, pastor. El otro día descubrí que su segundo nombre, que es Azucena, es el equivalente a los lilium en Chile. Las azucenas y los lilios son lo mismo. ¿Se sabía eso? No, me acabo de enterar. ¿Ve? Entonces, cuando Jesús habla de los lirios del campo, se refería a usted. Gracias, pastor. Y en la Ya. última cena, igual, pastor, no se olvide, la comparación. Sí, está bien. Tal cual. A su Uno nunca cena. deja de aprender. Así se hace. Ya, Luis Miguel Sepúlveda. Acá, presente. Bien. Antonio Toro. Presente, pastor. Bien. Pablo Tropa. Presente, pastor. Dafne Vera. Presente, pastor. Álvaro Verdugo. Presente. Felipe Vilches. Presente, pastor. Ahí está Felipe. Mauricio Villanueva. Presente, pastor. Ahí está Mauricio. Alejandro Guerra. Está trabajando, pastor. Está trabajando. Ya. ¿Para el señor o para él mismo? Para el sostén de su hogar. Para el sostén de su hogar. Ya, está bien, ya justificado. Entonces. Muy bien, Pilar. Está aquí presente, Pilar. Antonio Abarzúa. Presente, pastor. Eso es.
Joel Maldonado. Joel. No se conectó Joel. Pablo Montero. Presente. Ahí está don Pablo, gracias. Y Joel González. Presente, profe. Está asustado ya que no salía. Ah, si no, lo tengo colgándose ahí de la... Sí. Ya, tengo colgándose de la lista. Gracias, gracias. Ya, ¿apareció Miguel Ángel Manríquez o no? Parece que no. Ya. Muy bien. Estamos entonces. Vamos. Profesora, mi... Irina. Lo que pasa es que como es la primera en la lista, la mencioné al inicio y no estaba. Pero Estaba en vi la... que tu nombre estaba presente, así que la puse presente. Ya. Entonces, claro, estaba en la cocina. Entonces vamos a compartir pantalla para que veamos lo último de hoy, que va a ser revisar la voz media del tiempo auristo. Entonces, tal cual lo vimos al principio, con el tiempo auristo en la voz activa, el tiempo auristo, primero, la voz media también tiene su fórmula morfológica propia, que en realidad es la misma que la que vamos a ver en la voz activa, solo que lo que va a cambiar van a ser las terminaciones. Ahora, eso produce que igual algunas excepciones que vimos en la voz activa no se presenten en la voz media. Pero esencialmente lo que tenemos nosotros como fórmula morfológica es primero siempre el aumento, salvo cuando en los verbos compuestos el aumento se pone entre medio, ¿ya? Que eso también ya lo trabajamos según las normas ahí de las vocales. Luego del aumento viene la raíz, ¿cierto? Que nos ayuda a identificar de qué verbo estamos hablando. Y luego de la raíz, aquí lo que viene es la señal, que en el caso del auristo primero es la señal sa. Para que finalicemos con las terminaciones personales propias de la voz media. ¿Ya? Entonces ahí nosotros tenemos la... ahí sí. Fórmula morfológica del auristo primero. Ahí está. ¿Ya? Entonces, veamos esto ahora en el paradigma. Vamos a encerrar el paradigma para poder distinguirlos. Primera persona, segunda persona, tercera persona. Ahí. Y los separamos entre singular y plural. ¿Sí? Entonces, tenemos en primer lugar el aumento, que siempre lo vamos a ver al inicio, salvo en los verbos compuestos que va entre la preposición y la red. Entonces, fíjense, todos los verbos tienen aumento. Luego, en segundo lugar, de forma invariable, va a aparecer la raíz, que en este caso es lu, porque estamos conjugando el verbo luo, ¿ya? Que es el verbo más regular de todos. En tercer lugar, va a aparecer la señal sa. ¿Ya? Vamos a dejarlo solo hasta aquí porque, fíjense, aquí ya empiezan las primeras diferencias. Recuerdan que la señal sa en la voz activa, en la tercera singular, se cambiaba por se. Ya. En el caso de la voz media, no, ya no corre esa regla. ¿Ya? No se cambia por sa, o sea, por se solo se conserva la sa. Donde nosotros sí vamos a tener un caso especial, va a ser en la segunda singular. ¿Por qué? Porque recuerden que las terminaciones de las voces media
del tiempo secundario es men y acá debería ser la terminación so. Ya, me quedó medio raro que lo estoy haciendo con el mouse, por eso. Ahora parece unas gafas, eso, unos anteojos, ya, más leído. Ahí. Ya, eso es una sigma y una ómicron, ¿ya? Entonces, la terminación es men, so, to. ¿Ya? Esas son las terminaciones regulares. Resulta que la segunda singular siempre de los tiempos pretéritos como que cambia esto, contrae. De hecho, en el imperfecto acá aparece una eta con yuta suscrita. Entonces, omite la vocal variable con la terminación. Acá pasa lo mismo. Acá vamos a tener excepcionalmente una sigma como señal y una omega como terminación. ¿Ya? ¿Por qué hace eso? Porque al griego le gusta complicar la vida. Estoy seguro que es solo por eso, ¿no? Eh, Al griego le gusta vernos sufrir. Entonces, por eso añade este tipo de dificultades. Así que lo que vamos a tener que hacer solamente es, bueno, prestar mucha atención a que la tercera persona o sea, la segunda persona del tiempo aoristo, voz media, la señal sa se conjuga con la terminación so, entonces en vez de ser sa so, solo queda una so con omega, ¿ya? Para que le pongan ojo a eso. Gracias a Dios, en el plural las cosas siguen siendo normales. Todas tienen la señal sa, acá, donde cambia ahí está. Todas siguen con la señal sa, fíjense. Y finalmente terminamos con las terminaciones, que en este caso es men. Acá debería ser so, pero se reemplaza por esta contracción. Y finalmente la singular to. Y en el plural están las mismas meta, ste y to. ¿Ya? Entonces, acá en la práctica no se repiten las mismas excepciones que en la voz activa, pero sí aparece la propia excepción de la voz media que sería en la segunda singular. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se traduce esto? La voz media se traduce cuando el sujeto del verbo realiza la acción sobre sí mismo. Entonces, si en activa es yo desaté, en griego voz media, tiempo auristo debería ser yo me desaté. Tú te desataste. Él se desató. Nosotros nos desatamos. Ustedes se desataron y ellos se desataron. ¿Ya? Esa debería ser la traducción de un auristo como pasado completo o como pretérito indefinido. ¿Ya? ¿Alguna eh, pregunta o duda con la voz media? ¿No? ¿Todo bien? Ya. Entonces, tómenle un pantallazo para que lo guarden después como a los paradigmas. Y entonces, acá, bueno, nos repite que la voz pasiva, o sea, la voz media es cuando el sujeto realiza la acción sobre sí mismo. Acá están las terminaciones. Acá nos habla sobre esta regla que yo les comenté. Este cambio, bueno, ahí está expresado, ¿ya? Aparte de la segunda persona singular, donde el uso es una forma abreviada de la forma original que debería ser el usazo, ¿viste? Ahí está la señal sa y la terminación so. Esa debería ser como la forma normal, pero el griego hace una abreviación y contrae la saso con el sono, ¿ya? En todo lo demás sigue la misma regla, ¿ya? Luego acá tenemos, bueno, ahí está la fórmula morfológica, aumento, raíz, señal, terminación. Y eso.
Ya, entonces, yo creo que alcanzamos a traducir una frase, como para que pongamos esto en práctica. Y vamos a traducir una sencilla para no enredarnos tanto y ver cómo funcionan las partes del verbo y cómo lo podemos analizar y después traducir. Ya, vamos a hacer la número 3, que nos presenta como verbo en aoristo el verbo episteusamen. Fíjense. Episteusamen. Entonces, si yo aplico el análisis morfológico, puedo fácilmente identificar que este verbo tiene primero un aumento, o sea, es un tiempo pretérito. Podría ser eventualmente imperfecto o aoristo. Ojo con eso. Ahora tenemos que empezar a distinguir a los verbos entre imperfecto y aoristo porque ambos tienen aumento. Entonces, hasta ahora no puedo dilucidar si estoy delante de un imperfecto o delante de un aoristo. Tengo que seguir analizando la palabra. Luego, lo segundo es la raíz, que en este caso sería pisteu, ¿ya? Que viene del verbo pisteuo, que es yo creo. ¿Ya? De hecho, aquí está, pisteuo, yo creo. ¿Ya? Luego voy a tener, fíjense, la señal sa. ¿Ven? Tengo la señal sa. Y luego de eso, voy a tener la terminación personal men, que la vimos recién, ¿no? Que estaba ahí en el paradigma anterior. ¿Ya? Entonces, fíjense. Voy a analizar acá. Estoy entonces delante de un verbo que en este caso está en aoristo. ¿Por qué sé que está en aoristo? Porque tiene la señal sa. La señal sa va a ser para mí muy revelador. Esto es aoristo primero, ¿ya? No es aoristo segundo. Lo voy a abreviar solo como ao. Aoristo primero. ¿Está en qué voz? ¿En activa o media? Activa. Activa. Voz activa. Perfecto. ¿Y en qué persona y en qué número? Primera persona Primera singular. persona, plural. Plural. Muy bien, primera persona. Todos quieren unas décimas extra, parece. Primera me dijeron plural. Nosotros sería. Sí, Sí. sí, sí. Primera plural. ¿Cómo entonces, siendo un verbo aoristo, en voz activa, primera plural, deberíamos traducir este verbo que viene de yo creo? Nosotros. ¿Cierto? O sea, nosotros. Sí. Sería, verbo, Nosotros. Sí. verbo creer. Nosotros Verbo creemos. creer. Creímos. Ahí está. Nosotros Verbo. creímos, eso sería todo. Nosotros creímos, sí, correcto. Nosotros creímos. ¿Ya? Ahora, puede ser también creímos sin el nosotros, pero el nosotros creímos le da más consistencia a la persona y al número. ¿Ya? Entonces, episteusamen es nosotros creímos. ¿Ya? Luego viene una preposición. Eis. Y para analizar la preposición, usualmente yo tengo que analizar la palabra que viene. Entonces estoy delante de una preposición, pero después viene un título y un sustantivo. Ambos están en masculino, singular, acusativo. Acusativo. Sí. Ahora, ojo, no lo leímos, pero elegí este verbo, o sea, este ejercicio para que viéramos esto. El material nos dice que el verbo pisteuo, que es el que estamos analizando ahora, seguido por eis, que es precisamente la preposición que estamos viendo ahora, en el caso acusativo, que es precisamente lo que acabamos de analizar, que esta palabra y este artículo y este sustantivo están en acusativo, se traducen como yo creo en. ¿Ya? Entonces, este verbo en particular siempre se va a traducir de esa forma, porque eis con acusativo puede significar en, para o hasta, ¿cierto? Pero acá el material nos dice que siempre va a significar
en. Y como es Don Curior, sería el Señor. ¿Ya? Entonces, la primera parte de la oración dice, nosotros creímos en el Señor. Señor. ¿Cierto? Luego tenemos un kai, que es una conjunción, y nuevamente tenemos un verbo, sosei. Entonces aquí yo voy a poner... Ay, señor. Entonces después del acusativo tengo una conjunción que significa y luego tengo un verbo, sosei. Y acá tengo yo que analizar este verbo porque, fíjense, la raíz es sos y la terminación es ei. ¿Ya? Esa terminación es propia del presente y del futuro. Ahora, el verbo sotso es yo salvo, pero el verbo sotso en presente se escribe con z. Si ustedes buscan en el vocabulario yo salvo o salvar en el vocabulario, lo que nos dice el manual es que para que sea presente esto tiene que escribirse así. Zotsei, con Z. Y ahí diría, él salva. ¿Ya? Pero ¿qué pasa cuando yo juntaba una consonante interdental? O sea, perdón. Sí, ¿verdad? Interdental con una sigma. ¿Recuerdan que cuando mezclábamos consonantes estaban las guturales, estaban las labiales y estaban las interdentales? Con las interdentales, que era, una de ellas era Z, cuando se sumaban con la sigma, lo que pasaba con esa vocal es que se omitía y quedaba solo la sigma del futuro. Entonces, yo estoy delante de ese caso. Entonces aquí, este verbo sotso, en realidad, esa sigma que ustedes ven ahí no le pertenece a la raíz, sino que es la sigma del futuro. Entonces, como es la sigma del futuro, yo le voy a cambiar ahí el color. Y acá estoy delante de un verbo futuro, El futuro. activa. ¿Y ei es qué persona y qué número? Tercera persona Singular. singular. ¿Cierto? Entonces sería él salvará. Salvará. Porque sotso es yo salvo. Si lo paso al futuro Correcto. es yo salvaré, pero si está en tercera singular, él salvará. Entonces, acá yo pongo, nosotros creímos en el Señor y él salvará. Y después tengo como última palabra un pronombre personal. Gemás. Un pronombre personal. Este pronombre personal, que no es muy común, me quedé sin espacio. Lo voy a poner acá al lado. Tengo un pronombre personal. Este pronombre es de segunda persona. ¿Cierto? Segunda persona, plural, acusativo. No es, Segunda. no, no es, a ver, yo tuve el nosotros, no, no es primera, pastor. Tienes Tengo toda una la duda ahí. razón. Sí, es primera. Yo- Primera persona. nosotros, sí. Sí. Entonces, si es primera persona, él salvará. Claro, porque tiene sentido El singular, con la no, con acción del la verbo. persona del verbo. Sí. Correcto. Entonces sería, como es un pronombre personal de primera, sería a nosotros. Entonces ahí sería literalmente, nosotros creímos en el Señor y Él salvará a nosotros. ¿Cómo podríamos nosotros entonces reconvertir esta frase para que tenga como más
sentido natural en nuestro idioma. Nosotros creímos en el Señor y Él nos salvará. A nosotros, Claro, dudoso. a nosotros, y Él nos salvará. Ahora, puede ser también, porque yo sé que a mi hermano José le gusta Sin que nosotros. Sin de nosotros. nosotros. Creímos en el Gracias, pastor. Señor y Él nos salvará. Ahora, es más, incluso yo podría sacarle el Él. Creímos en el Señor y nos salvará. Creímos en... ¿Se pueden omitir esas palabras? Sí, porque igual se entiende, porque las personas del número son tácitas a los verbos, entonces cuando nombramos el verbo se subentiende. Salvo la segunda plural con la tercera plural que suelen traducir, como ahora ocupamos en vez del ustedes, o sea, en vez del vosotros, el ustedes, se suelen parecer mucho las conjugaciones de la segunda y tercera plural. Pero salvo esas dos, todas las otras conjugaciones son distintas. Entonces, si yo digo creímos, todos sabemos que estamos hablando de nosotros, porque eh, se subentiende, por eso se llama sujeto tácito. Ya, pero se pueden poner igual. Nosotros creímos en el Señor y Él nos salvará, pero si ponemos creímos en el Señor y Él nos salvará, se entiende igual. Entonces ahí tenemos nosotros un primer ejercicio. ¿Ya? Ya. Entonces, la número 9, la número 7 y la número 4 van a quedar de tarea esta semana. 4, 7 y 9. Todos esos verbos están en el vocabulario que vimos más temprano, ¿ya? Epestrépsate viene de... sí, claro, de epistrefo. Eterapeusen viene de terapeuo, que también lo vimos. Etoimasa también lo vimos en el vocabulario. Todos estos verbos que están acá en estas 4 oraciones están en el vocabulario que vimos en la lección que trabajamos más temprano, ¿ya? Del pasado, no del futuro. ¿Ya? Para que no anden perdidos buscando los verbos. Lo demás tiene que ver solamente con análisis y traducción según la mecánica que ya todos conocemos. ¿Bien? Ya, hermanos, les agradezco un montón su paciencia. Son las 10:12. De aquí en adelante no debería tener más problemas los días lunes con conectarme a la hora. Hoy día era ya el último compromiso que tenía agendado. Así que ya deberíamos de las próximas clases juntarnos siempre a la hora que corresponde, ¿ya? Así que de todas maneras les agradezco su paciencia. Cualquier duda o consulta me pueden escribir a mi correo, y los que no me han mandado las tareitas, mándenmelas. Recuerden que la entrega de las tareas a tiempo es válida como una nota acumulativa hasta la primera nota, ¿ya? Entonces, si usted entrega todas sus tareitas, eso le garantiza que tiene un 7 en participación en clases, ¿ya? Así que para que no se olvide de enviarlas. Eso. Bueno, me despido. Cuídense mucho, queridos hermanos, que tengan una excelente semana. Bueno, y si Dios quiere, nos encontramos el próximo día lunes, que ya vamos a estar en septiembre y se va a sentir el olor a empanada y a anticucho. Un abrazo, hermanos. Cuídense mucho. Chao, chao. Buenas noches. Buenas noches, Chao, pastor. buenas noches. Buenas noches, Chao, chao. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.